sea, no, nosotros, o sea, pública, y de los sujetos pasivos en tanto en el lugar del presupuesto, de hecho, en la manera en la cual fue prevista por la ley. También son tributos las obligaciones en dinero en que el Estado, en ejercicio de su poder del imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de los fines. ¿Cuáles son esos fines? Pueden ser fin de bien social o en fines colectivos, claramente. Y también podríamos aclarar mejor con una definición técnica, que sería que la obligación tributaria es toda aquella obligación que sufre como consecuencia pagar tributos para un sostenimiento de los gastos del Estado. Como consecuencia, esta obligatoriedad se va a dar en forma de pago que va a ser surgida como una obligación entre los contribuyentes y la administración. Esto quiere decir que vamos a tener una relación entre el obligado tributario y la administración, y por lo tanto el Estado va a ser competente para reclamar los tributos. Y por otra parte, en los elementos fundamentales de la obligación tributaria pude encontrar el sujeto pasivo, el hecho generador, el hecho imponible, la causación, la base gravable, la tarifa y el periodo gravable. Entre estos, podemos decir que el sujeto pasivo nos dice como definición que se va a tratar de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de tributos siempre que se realice el pago del hecho generador de esta obligación tributaria. Por otra parte, el hecho generador se trataría de una manifestación externa del hecho imponible, lo cual supone que al realizarse el ingreso se va a producir o se produce una venta. El hecho imponible sería un hecho económico considerado por la ley sustancial como elemento fáctico de la obligación tributaria. La causación sería la que básicamente se refiere al momento específico en la que se configura la obligación respecto a cada una de las operaciones del material del impuesto. La base gravable es la que podemos decir que se refiere al momento específico en la que surge la configuración de la obligación respecto a cada una de las operaciones de la materia del impuesto. Y el periodo gravable es el lapso temporal en el sujeto pasivo o responsable en el que debe declarar y pagar el impuesto creado. Entre los tipos de las obligaciones tributarias pude encontrar el que es el de emitir, otorgar, exigir los comprobantes de pago, el de inscribirse y el de actualizar o acreditar la inscripción, y el de presentar las declaraciones y comuniones para que podamos, para que podamos permitir los pagos. Y también por otra parte, la de presentar declaraciones y comuniones tributarias y de llevar libros o registros o contar con informes u otros documentos. Eso sería mi participación, licenciada. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Ya vamos a pasar a Moisés para luego ir tratando de encontrar elementos comunes. ¿Listo? Está bien. Buen día, Muchas gracias, Jan. licenciada. Okay. Ah, Perdón, ¿decías, Brando? No, licen, no dije nada. Ya, muy bien. Moisés, está bien, licenciada. Buen día. buenos días. En las obligaciones tributarias, yo buscando un poco una definición, según el artículo 13 del Código Tributario, lo define como que la obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal, aunque su pago se garantice con el patrimonio del sujeto pasivo o con privilegios especiales. Como tipos
de las obligaciones tenemos las materiales y las formales. Las materiales consisten en una acción de dar una suma de dinero o dación en pago por concepto de deuda tributaria, y las formales, el cumplimiento de determinados requisitos y formalidades, como por ejemplo libro de compra y venta, al IVA, exponer en el establecimiento certificado. Moisés. Perdón, libro de compra y venta al IVA, exponer en el establecimiento el certificado de su inscripción tributaria. Ya. Y como los elementos tendríamos el sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, hecho imponible, causación, base gravable, tarifa y periodo gravable. Ya. Y como las partes de tendríamos las partes que sería el Estado y el acreedor del tributo. El Estado como acreedor del tributo y el sujeto pasivo como deudor, ¿no? Sí, eso sería, licenciada, mi Bien. presentación. Ya. ¿Cuál es la característica principal para ambos, Moisés, Brando? La característica principal del Estado. Percibir recursos para poder disponer ese dinero, ¿no? Ya, eso es que tiene la facultad de poder exigir, ¿no? El cumplimiento, a eso se llama potestad tributaria. Y desde luego puede crear, modificar tributos para ese fin, ¿ya? Entonces el Estado tiene potestad tributaria. Ahora, el Estado puede ser nacional, departamental o municipal. Hay tributos de dominio nacional, de dominio departamental y de dominio municipal. Dentro de los tributos de dominio nacional tenemos el IVA, el IT, el RSIVA, el IUE, que son los tributos que vamos a estudiar en la asignatura. Pero también tenemos otro tipo de tributos que son los de dominio departamental, como el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, impuestos de dominio municipal, como el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, el impuesto a las transferencias, ¿no?, de los bienes registrados en el gobierno municipal. Ya luego también en la patente de funcionamiento, la patente de publicidad, algunas tasas que están establecidas por el propio gobierno municipal. Entonces vemos que hay tributos que son de dominio nacional, de dominio departamental y de dominio municipal, en los cuales el Estado tiene potestad tributaria. ¿Ya? Ahora, hay que diferenciar el Estado de la administración tributaria. La administración tributaria es un ente que realiza gestión tributaria, es decir, administra los tributos, pero la administración tributaria no tiene potestad tributaria. Por ejemplo, el SIN no podría modificar el objeto del IVA, tampoco podría determinar un cambio en la alícuota o un cambio en la base imponible. No puede hacer eso el SIN, porque el SIN solo se encarga de la gestión, la administración, ¿no?, de los tributos. Ya, bien, para cambiar cualquier elemento fundamental de la obligación tributaria, necesitamos, en este caso, trabajar necesariamente a nivel de ley, ¿ya? Porque solo la ley puede hacer modificaciones en esos elementos o cambios significativos. Bien, cuando hablamos, ambos han mencionado el concepto, entonces han establecido una relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ahora, el sujeto pasivo, por excelencia, es el contribuyente, pero muchas veces necesita actuar un representante, un tercero responsable. Ese tercero responsable puede ser un tutor, puede ser un apoderado. También el tercero responsable podría ser, por ejemplo, el representante legal de una empresa, ¿no? Entonces, cuando el contribuyente esté impedido por algún motivo, tiene que actuar el tercero responsable en su lugar, ¿no? O sea, cumple las obligaciones por cuenta del contribuyente, ¿sí? Bien, luego, si vamos analizando los tipos de obligación, hemos dicho que hay dos tipos de obligación principales, ¿no? Las formales y las materiales.
explicaron muy bien ustedes. Dijeron, las formales son obligaciones que tienen relación con el hacer o no hacer. Hablaron de registros, por ejemplo, ¿no? Bien, en primera instancia, el contribuyente está obligado a obtener su registro tributario. Puede ser en el padrón de contribuyentes, ¿ya? Luego, ese contribuyente podría estar obligado, por ejemplo, a emitir facturas, a registrar en un libro de compras-ventas IVA sus facturas, a elaborar estados financieros, a enviar declaraciones juradas, a entregar información que solicita la administración tributaria, etcétera. También a nivel de obligaciones formales hay prohibiciones. Entonces, que no está permitido, ¿no? El contribuyente, por ejemplo, está prohibido de borrar, enmendar, corregir al emitir facturas, que esa es una falla muy frecuente, pero está prohibido, no deberíamos hacer eso, ¿no? Luego, en las obligaciones materiales que han mencionado, ya tenemos la obligación de pagar. Ahora, el pago puede ser parcial, porque hay personas que no disponen de dinero y tienen que hacer un pago parcial, hasta llegar al pago total de la obligación. Solo cuando terminan de pagar, se extingue la obligación tributaria. Con el pago parcial, no se extingue la obligación tributaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está entendido eso? Sí, licenciada. Ya. Ahora, para hablar de los elementos fundamentales, ¿no? Coincidimos en que los elementos fundamentales son el objeto que grava el tributo, los sujetos, quienes son parte de la obligación tributaria, el hecho generador, cuando nace la obligación tributaria, la base imponible, la alícuota, permiten establecernos cuánto va a ser el tributo, o sea, cuánto tiene que pagar el contribuyente, ¿no? Y no han mencionado ya ninguno los principios jurisdiccionales. Han tocado periodo fiscal, pero en realidad el periodo fiscal considero que es un elemento secundario, puesto que en algunos tributos el tributo es inmediato. Por ejemplo, una transmisión gratuita de bienes no se declara por periodo, sino que se declara por transacción, por operación. Entonces, por eso el periodo lo considero como elemento secundario, ¿ya? Pero el que falta son los principios jurisdiccionales. Explicarles un poco sobre los principios jurisdiccionales. Los principios jurisdiccionales son, por ejemplo, un segundito, por favor, van a disculpar. Creo que es una llamada urgente. Bien, mil disculpas. Les decía que los principios jurisdiccionales no son los que determinan dónde, ¿ya? El dónde se va a aplicar la obligación tributaria. En este caso tenemos, por ejemplo, el principio de territorialidad que aplica el IVA, el IT. Entonces, en estos impuestos, si la operación se realiza dentro de Bolivia, entonces se paga el IVA y el ITEM, pero si esa operación se realiza fuera de Bolivia, deja de pagarse el tributo, ¿no? También tenemos el principio de país de origen, país de destino, ¿no? Donde si la operación ya se realiza entre dos países, se tiene que definir en cuál de los dos países va a tributarse, si en el país de origen o el país de destino. Les pregunto a ustedes, por ejemplo, cuando hacemos una importación, ¿dónde se tiene que tributar? ¿En el país de origen o en el país de destino? Estamos trayendo mercadería, por ejemplo, por decir algo del Japón, está viniendo a Bolivia la mercadería. Entonces, ¿va a tributar en Japón o va a tributar en Bolivia? ¿Qué opinan? Se trata de una importación. ¿Dónde tendría que tributar en una importación? En el destino. Ya, en país de destino. Entonces se aplica el principio del país de destino. En cambio, en los vuelos aéreos se aplica país de origen, ¿ya? Por tanto, no importa una línea aérea boliviana o extranjera,
Si el país tiene origen en Bolivia, ¿no? Entonces se va a tributar en el Estado boliviano, ¿ya? No importa que haya, como les digo, que la línea aérea sea nacional o extranjera. Lo que se tiene que tomar en cuenta es dónde se origina el vuelo. Entonces, si el vuelo se origina en nuestro país, tiene que tributar en Bolivia. Pero si el vuelo se origina en el exterior, no. Por más de que el vuelo sea que esté en la ruta, ¿no? Nuestro país, o esté como destino nuestro país, ¿no? Entonces, pasajeros en tránsito, por ejemplo, no tienen que tributar en Bolivia, ¿no? Ya, porque pueden pasar, por ejemplo, por el aeropuerto de Santa Cruz, ya, y no tienen que tributar. Ahora, aquellos que están llegando a Bolivia tampoco tienen que tributar, solamente los que corresponden a vuelos que salen de Bolivia, ya. Entonces, ahí se utiliza país de origen. Se dan cuenta, ¿no? La diferencia entre país de origen y país de destino. ¿Sí? ¿Me entienden? Solamente se aplica a transacciones que se realizan entre más de un país, no transacciones que se realizan en un solo país. ¿Sí? En transacciones que se realizan en un solo país, aplico territorialidad. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? ¿Me están entendiendo? ¿Podría volver a explicar esa partecita, por favor, licenciada? Ya. O sea, cuando tenemos una operación que se realiza entre dos países, no puede una persona tributar en ambos. Si la persona tributaría en ambos, estaríamos aplicando una doble imposición, ¿ya? Entonces, para evitar la doble imposición, ¿qué se hace? Se define o país de origen o país de destino, ¿ya? Entonces, tributan o en el país donde empieza la operación o en el país donde termina la operación, ¿ya? Entonces, en importaciones es en el país donde termina la operación, en país de destino, ¿no? En cambio, en los vuelos se considera país de origen, es decir, dónde sale el vuelo, ¿ya? De qué país está saliendo el vuelo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre país de origen y país de destino. ¿Está entendido? Sí, licenciada. Sí, licenciada, muchas gracias. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, pero, no, aparte de esto hay otro principio que es el principio de fuente. El principio de fuente se aplica en el RCIVA y en el IUE, ¿no? Porque se trata de rentas, ¿no? Que tiene que establecerse dónde se ha generado la renta, ¿ya? Dónde se ha originado la renta. Entonces, cuando se trata de venta de bienes, tenemos que fijarnos dónde se ha producido el bien, ¿ya? Y según eso determinamos si es fuente boliviana o fuente extranjera. Entonces, si producimos en Bolivia, fuente boliviana. Si producimos en el exterior, fuente extranjera. Y está grabada solamente la renta producida en Bolivia o generada en Bolivia. En el caso de los profesionales, podemos prestar servicios en Bolivia o prestar servicios en el exterior. Si estamos prestando servicios en Bolivia, entonces de fuente boliviana. Si estamos prestando servicios en el exterior, de fuente extranjera. En el caso de alquileres anticréticos, tengo que fijarme dónde está ubicado el bien. Si está en Bolivia, fuente boliviana. Si está en el exterior, fuente extranjera, ¿no? Y luego tengo que ver para el caso de rentas de capital, o sea, por ejemplo, intereses, dividendos, etcétera. Tengo que fijarme dónde está colocado el capital. Si el capital está colocado en Bolivia, fuente boliviana. Si el capital está colocado en el exterior, fuente extranjera. ¿Está entendido eso? ¿Está entendido? ¿Qué dice? El principio de fuente se ubica. Entonces, si nace en Bolivia, ya, si se genera en Bolivia, fuente boliviana, grabado. Si se genera en el exterior, fuente extranjera, se consideraría no grabado. Entonces, un profesional, por ejemplo, que se vaya a ejercer la profesión en Chile, ¿tendría que tributar el IUE boliviano o ya no? Ya no, porque estamos aplicando nosotros principio de fuente. Pero hay otros países que van más allá. Dicen, bueno, si esta persona ha nacido en este país, entonces tiene que tributar en este país, no importa dónde trabajen, no importa dónde operen, ¿no? Entonces, esos países utilizan renta mundial. ¿Qué es lo que hacen? Graban con impuesto a las personas que han nacido en su país, pero le hacen pagar el impuesto por todas las rentas que obtiene, ya sea en el país o fuera del país. Entonces, tienen que
incorporar en una sola declaración todo lo que ganan en el país y fuera del país y tributar en base a esto. A eso llamamos renta mundial. Claro que si han pagado algún tributo en algún país, siempre y cuando haya derecho a acreditación, pueden restar lo que han pagado en otros países, pero por la diferencia tienen que tributar en el país donde han nacido. ¿Sí? Entonces, esos serían los principios jurisdiccionales. ¿Ya? Algunas preguntas, dudas que tengan, o alguien que quiera participar también con su trabajo, tenemos tiempo todavía, nos alcanza para revisar por lo menos unos 2 o 3 trabajos. Si alguien más quiere participar, puede levantar la mano. ¿Alguien más? Adelante, Kimberly. Buenos días, licenciada. El concepto de obligación tributaria lo saqué del artículo 13, en el cual nos dice que la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. En materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por ley especial. En las partes de la obligación tributaria encontré lo que son el sujeto activo, que es quien reclama el pago de los tributos, el sujeto pasivo, que son aquellos que están obligados al pago del tributo, el contribuyente, que son todos aquellos que cumplen con el pago de la obligación tributaria, el hecho imponible, que son circunstancias que generan la obligación de pagar un tributo, la base imponible, que es la cuantía sobre la que se calcula el impuesto, tipo de gravamen, que es el porcentaje que se le aplica a la base imponible para calcular la cuota tributaria. La cuota tributaria, que sería la cantidad que debe abonar el sujeto pasivo para el pago de un tributo. Y en los tipos de obligación tributaria encontré que son la obligación tributaria material y las obligaciones formales. Las obligaciones tributarias materiales tenemos lo que son la obligación tributaria principal, que consiste en el pago de la cuota tributaria. Si se produce el hecho imponible, deberá pagarse el tributo a menos que se dé uno de los supuestos de exención recogidos en la legislación. Las obligaciones entre particulares resultantes del tributo, que son los que surgen como consecuencia de una prestación tributaria entre obligados tributarios. La obligación de realizar pagos a cuenta, que son los que supone abonar pagos a la administración tributaria, se adelantan importes de la cuota tributaria antes de que tengan lugar en el hecho imponible. Las obligaciones tributarias accesorias, que son obligaciones de hacer o no hacer, y las obligaciones tributarias formales serían las que se tratan de obligaciones impuestas por la legislación a la hora de efectuar procedimientos y reclamaciones tributarias. Muy bien. Sigue. En los elementos fundamentales de la obligación tributaria, encontré los que son sujeto pasivo, que se trata de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos siempre que se realice el hecho generador de esta obligación tributaria sustancial. El hecho generador sería el que se trata de la manifestación externa del hecho imponible. Supone que al realizarse un ingreso se va a producir o se produjo una venta, que al venderse, importarse o exportarse un bien se va a producir un consumo. El hecho imponible es el hecho económico considerado por la ley sustancial como elemento fáctico de la obligación tributaria. La causación, que se refiere al momento específico en que surge o se configura la obligación respecto a cada una de las operaciones materia del impuesto. Base gravable es el valor monetario unidad de medida del hecho imponible sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria. La tarifa, que es una vez conocida la base imponible, se le aplica la tarifa, la cual se define con una magnitud establecida en la ley,
que aplicada a la base gravable sirve para determinar cuantía del tributo. El periodo gravable es el periodo en el lapso temporal en el sujeto pasivo o responsable en el que debe declarar y pagar el impuesto creado, como puede ser anual en el caso del impuesto a la renta, bimestral o cuatrimestral en el caso del impuesto de las ventas. Bien, entonces ahí vamos a hacer algunas aclaraciones, Kimberly. Ya respecto al periodo fiscal, ¿no? Hay una diferencia entre, vamos a ver cuando veamos elementos complementarios, pero voy a adelantar un poquito para que no haya confusión. Ya hay una diferencia entre periodo fiscal y plazo, ¿no? Ambos son periodos, pero son diferentes. Entonces, cuando estamos hablando del IVA, ¿no? El IVA más bien es mensual, ¿ya? Entonces, el periodo fiscal es cada mes y va del primero del mes al último día del mes. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos en el mes de septiembre. El periodo septiembre ha empezado el 1 de septiembre y va a terminar el 30 de septiembre, ¿ya? Pero para pagar las operaciones que se han producido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre, el contribuyente va a tener un tiempo en el mes siguiente, ¿no? Para presentar su declaración jurada y para hacer el pago del impuesto. Y ese tiempo va en función del último dígito del NIT. Entonces, si mi NIT termina en 0, mi plazo es hasta el 13. Entonces, el tiempo para pagar, ¿no? Se llama plazo. En cambio, el tiempo en el cual nacen las obligaciones tributarias o se producen los hechos generadores, vendría a ser el periodo. ¿Estamos de acuerdo? Por el concepto que acabas de dar, un poco da a entender que periodo es el tiempo para pagar, pero periodo es el tiempo en el que se producen las operaciones sujetas a impuesto. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo? Está bien, gracias, licenciada. Ya, entonces, por ejemplo, si yo vendo hoy día, la venta que haga yo hoy día la tengo que declarar en el periodo de septiembre. ¿Está bien? Pero el pago del impuesto lo voy a hacer en octubre, hasta, en el caso mío, mi NIT termina en 7. Entonces, si mi NIT termina en 7, mi vencimiento vendría a ser el 20, ¿ya? Entonces, hoy día viene a ser mi vencimiento de mi NIT o no, del mes de agosto. Del mes de agosto vencería hoy día mi pago de impuestos, el envío de mis declaraciones juradas. Se suma al último dígito del NIT 13. Entonces, si mi NIT termina en 7, ¿cuándo es mi vencimiento? ¿Cuándo viene a ser mi vencimiento? Mi NIT termina en 7. Hoy, Hoy, ¿no? Ya, y mañana, ¿qué NIT? del 8. El 8. Y el día pasado mañana. El 9. Muy bien, o sea, el 22 vendría a ser el plazo, ¿no? Para los NITs terminados en 9, ¿sí? Entonces, en 7 hoy día, en 8 mañana y pasado mañana en 9, ¿sí? Bien, entonces esa es la diferencia entre esos conceptos, ¿no? Como aclaración. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera participar? Si alguien más se anima a indicarnos cómo está su trabajo, qué es lo que han investigado. Sí, yo, licenciada, investigué un poco, pero investigué más de Bolivia. Me tardé un poquito, pero encontré información. Ya, adelante. Bueno, vamos a empezar por los conceptos, que son los tributos. La definición es: en el ámbito financiero sabemos que los tributos son las contribuciones obligatorias que los habitantes de una sociedad deben aportar a las arcas del Estado. Dicha recaudación de tributos del Estado, los tributos los administra y los utiliza para sostener el gasto público y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Los elementos tributarios, en el diseño del sistema tributario boliviano se analizan los elementos que conforman el tributo y son el hecho generador, el sujeto, que son el activo y el pasivo, y la base imponible y la alicuota. El hecho generador es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresadamente establecido por la ley para configurar cada tributo.
cuyo acontecimiento origina en el nacimiento de la obligación tributaria, que es la Ley 2492, sección 2, artículo 16. Ya. En los sujetos activos y pasivos, el pasivo es el contribuyente que debe cumplir las obligaciones tributarias y el activo está constituido por cualquiera de las administraciones tributarias que tienen las facultades de recaudación, control, verificación y determinación y ejecución y otros. La base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud obtenido de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar tributos, para determinar el tributo o pagar. Este está en la ley igual 2492, sección 4, artículo 42. La alícuota es el valor fijo o porcentual establecido por la ley que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar. La clasificación de los tributos son los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y las patentes. Los impuestos son nacional, departamental y municipal. Los impuestos tienen como hecho generador una situación prevista por la ley. No existe una contraprestación. Las tasas consisten en la prestación de servicios o la realización de actividades individuales en el sujeto pasivo. Estas tasas no deben tener un destino ajeno al servicio o actividad que constituya la causa de la obligación. Las contribuciones especiales son los beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales, cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades. Las patentes son establecidas conforme a la CPE, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Solo la ley puede crear, modificar y suprimir los tributos. Los elementos integrales del sistema tributario son política tributaria, norma tributaria y administración tributaria, donde la política tributaria se refiere a los alineamientos que definen los objetivos del sistema tributario y demás que lo orientan y dirigen, misma que diseña el sistema tributario, define las características del sistema tributario, analiza los indicadores del sistema tributario, formula y diseña el sistema tributario para la obtención de recursos y también se encarga de las cosas futuras. La normativa tributaria constituye los principios generales o normativos que definen la estructura tributaria o el conjunto de tributos, además de las relaciones de interdependencia con los demás componentes del sistema tributario. La administración tributaria son los elementos institucionales que se encargan de la recaudación de los tributos, que implementa las normas tributarias, se encarga del sistema tributario actual, facilita al contribuyente el pago de sus impuestos, velando por la correcta aplicación de las normas. Se puede indicar que los elementos que constituyen el sistema tributario boliviano definen, organizan y hacen la ejecución de los procesos administrativos tributarios. Bien. Lo que quisiera que aclaremos en base a lo que has expuesto ya es cómo diferencias el Estado de la administración tributaria. En mi criterio no son lo mismo. No sé qué piensas tú. Sería bueno que nos digas si piensas que Estado y administración tributaria es lo mismo o no. En algún momento has dado a entender que serían lo mismo, pero ¿qué opinas tú? Siento que no, por lo que dijo más antes, licenciada, por lo que explicó que, digamos, la administración tributaria no tiene nada que ver, o sea, solo administra los recursos que se han recaudado para el financiamiento de los proyectos del Estado o para el pago de los impuestos, para el pago de los salarios de los funcionarios públicos. Así entonces podríamos concluir entonces que el Estado tiene potestad tributaria, tiene capacidad para exigir al contribuyente, ¿no?, el pago de tributos, ya, y lo puede hacer creando tributos, modificándolos o eliminándolos, ¿no? Y esa potestad tributaria la tiene tan solamente el Estado, ¿sí? En cambio, la administración tributaria es un ente de administración, de gestión tributaria, ¿ya? Entonces, la administración tributaria se encarga de la gestión tributaria, ¿no? Que vendría a ser la recaudación, la fiscalización, la reglamentación jurídica, pero a nivel administrativo, ¿no? Pero no a nivel de ley, ¿ya?
Entonces, hay una diferencia muy importante entre Estado y administración tributaria. La administración tributaria no tiene potestad tributaria, solo el Estado tiene potestad tributaria. ¿Está bien? ¿Está entendido eso? Entonces no podríamos manejar como tributos, ¿no? Estado y administración tributaria. ¿Qué opinas? ¿Son sinónimos? No. ¿Estado y administración tributaria son sinónimos? No, ¿no? No. No, licenciada, no sé. Ya, no son, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que clarifiquemos. Y más que todo, cuando llegamos a trabajar en la administración tributaria, es muy importante tener conciencia de que es la diferencia, en este caso, muy clara entre ambos conceptos. ¿Por qué? Porque a veces personas que están trabajando en la administración tributaria no quieren causarle temor, miedo al contribuyente. Entonces actúan como si realmente como si se apropiaran de la potestad tributaria, ya como si ellos pudiesen definir, ¿no?, los tributos, ya, y no es así, ¿no? O sea, tú puedes trabajar como profesional en la administración tributaria, pero no tienes por ese hecho potestad tributaria. Lo más que vas a hacer es exigir el cumplimiento de normas que ya están establecidas, pero ese fiscalizador, por ejemplo, no puede crear un tributo o modificarlo, tampoco puede eliminar, no, tampoco puede definir ningún elemento fundamental, como ser, por ejemplo, el objeto, la base imponible, ¿no? Peor el objeto, no podría, ¿no? O sea, no está facultado para eso, no está facultada para eso la administración tributaria, ¿ya? ¿Sí queda claro la diferencia entre Estado y administración tributaria para todos? ¿Está bien? Sí, licenciada. Ya, entonces identifican claramente al Estado con su potestad tributaria y a la administración tributaria como encargada de la gestión de tributos, ¿sí? Entonces el SIN, la aduana, vienen a ser administración tributaria, no son Estado, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra participación o, si quieren, alguna aclaración o pregunta? No hay nada más que aclarar. Bien, entonces nuevamente hemos dado como tarea un glosario tributario. En ese glosario tributario, todos los términos que vamos conociendo los vamos a colocar, los vamos a definir y si es necesario, si puede aclarar en algo, podemos incorporar algunos ejemplos. Ya no mucho porque tiene que ser rápida, ¿no?, la lectura de un glosario tributario. Bien, ¿entienden qué es un glosario tributario? ¿Han hecho la prueba de buscar en internet glosario tributario y ver qué les sale? Sí, licenciada, yo busqué. Ya, ¿en qué consiste un glosario tributario? A lo que yo busqué son los conceptos o términos tributarios que se utilizan, o sea, más frecuentes en el derecho tributario o en el código tributario y demás. Ya, perfecto. ¿Vendría a ser como un diccionario? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que es un diccionario Especializado, ¿no? especializado en el área, sí, porque hay, digamos, hay términos que, digamos, tú no puedes entender, pero lo buscas y tienes un pequeño concepto más o menos de lo que trata, de lo que se refiere, y entonces es de mucha ayuda. Sí, lo busqué y hay bastantes palabras muy interesantes ahí. Claro, y tú tienes ahí, bueno, glosarios tributarios incluso por países, ¿no? Entonces, sin embargo, ya te vas a dar cuenta que hay muchas similitudes, ¿no?, entre los sistemas tributarios de uno y otro país. Por tanto, a nivel de definiciones hay bastante coincidencia, digamos. Entonces, sí nos pueden servir de referencia. Pero lo que yo quiero en el glosario tributario que ustedes hagan no es que lo copien de alguna página, sino que ustedes elijan un término y lo redacten en sus propias palabras.
¿no? Por ejemplo, varios han mencionado que entendemos por obligación tributaria como la define, por ejemplo, el Código Tributario. Pero yo quiero que ustedes vean, en base a esa definición, obviamente voy a estudiar primero, voy a investigar primero, pero en base a ello redactar mi propio concepto. ¿Qué entiendo yo por obligación tributaria? ¿Qué entiendo yo por alícuota? ¿Qué entiendo yo por base imponible, etcétera? ¿Está bien? ¿Entienden en qué consiste ese trabajo? Y es un trabajo para todo el semestre, por eso no tiene fecha ni número. Voy a poner fecha y número, faltando un poquito para que termine el semestre, ¿no? Para que suban. Pero ¿entendemos en qué consiste? Sí, licenciada. Entonces, al final, cuando terminemos los temas y todo eso, es ahí para entregar todo eso. Ahí se va a entregar, pero puedo pedirles que provisionalmente suban en cada parcial, por ejemplo, para ver cómo está, sin que sea una entrega definitiva todavía. ¿Ya? Muchas gracias. Está bien, licenciada. Ya. ¿Ninguna otra pregunta para que concluyamos la clase? ¿Está entendido? Bien. Lo de hoy, licenciada, no lo vamos a subir ni nada, ¿no? Vamos a hacer trabajos donde vamos a ir aplicando lo que hoy día estamos avanzando, ¿ya? Y quiero hacer una reestructuración de trabajos, porque hay algunos trabajos que los hacíamos en semestres anteriores, ¿ya? Y que los reprocesábamos luego cuando avanzábamos a otro tema, pero el estudiante se complicaba mucho, ¿ya? Y se confundía además. Entonces, voy a tratar de seleccionar y ver qué trabajos convendría que los hagamos ahora y qué trabajos los podemos hacer luego, cuando avance ya cada tributo. Por eso quisiera que me permitan revisar esa parte ya para poderles activar. Y eso lo voy viendo en base a lo que también van participando, ¿no? Para ver el avance que tienen. ¿Está bien? O sea, si veo que ya me han entendido y están en condiciones, voy a poner una tarea de aplicación. Caso contrario, voy a esperar un poquito para ponerles en la tarea cuando tengan los elementos suficientes. Por el momento, iríamos avanzando el glosario tributario. ¿Está bien? Sí, licenciada. Ya. Licenciada, una consultita. El glosario tributario no importa en qué formato lo presentemos, si en PowerPoint, PDF o... Yo creo que después lo vas a poder presentar en PowerPoint, si gustas, o también podrías presentarlo, lo haces en Word y lo puedes hacer en PDF, ¿ya? Pero como tienes que ir ordenando ya los diferentes términos, creo que es más fácil hacerlo en Word, ya, para después convertirlo en un archivo PDF, o si gustan, una vez terminado, pasar a una presentación de PowerPoint. Pero yo quisiera que lo elaboren primero en Word y de ahí puede pasar directo a un PDF. ¿Sí? ¿Está entendido? Como tienes que ir poniendo cada término en orden alfabético, ¿no crees que es más fácil ordenar en Word? Sí, licenciada. ¿Sí? Bueno, por lo menos a mí me parece más fácil cuando trabajo ordenarlo en Word. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Entonces quedamos ahí. Ya que tengan un buen día, jóvenes. Vayan avanzando.